Hola Carol, mucho gusto. Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Tardes, profe. Hola Michelle, hola Yuli, bienvenidas. Buenas tardes. Hola Michelle. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué tal la cuarentena? Hola Yuli. Buenas tardes, profe. Pues, atareados con la tarea. Con tanta tarea. ¿Cómo molestan esos profes, verdad? Solo pregúntale a Carol. Pero no habla ella, está muy tímida hoy. Es que no escuché qué dijeron. Que está feliz, dice. Está feliz porque tiene muchas tareas. ¿Qué tal, Daniel? Buena tarde. Lloro de felicidad. De verdad. Qué bueno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hoy les voy a dejar el triple de tarea. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo les fue con su tarea de seminario a ustedes? Bien, profe. Qué bueno. Solo vamos a dar un momentito más a que sus compañeros se puedan conectar y vamos a empezar. Bueno, profe, gracias. ¿Qué libro vamos a trabajar hoy, profe? En este caso yo voy a trabajar con el documento del libro azul, la parte de cimentación y columnas. Yo me tomé el tiempo de escanearlo para quienes no tengan el libro, pues puedan descargar el documento. En la guía de trabajo que se les envió hoy, hay un link de descarga para que lo puedan descargar si no tienen el libro. Si lo tienen, por favor busquen. Profe. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, bienvenido. Si lo tienen, por favor busquen en su libro las páginas que correspondan a la parte de cimentación. Hola Paula, buenas tardes, bienvenida. Este es el libro azul. Se llama Método práctico de dibujo e interpretación de planos 1. Es un libro azul. El de ustedes creo que no es tan azul, sino es más como celeste. Excelente. Arián Valdés, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe. Muy bien, yo digo que vamos a empezar ustedes. Ya estamos aquí la mayoría. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar
o vamos a empezar a ver esta parte de los planos que tienen que ver con la cimentación y las columnas para un proyecto de construcción. En este caso vamos a hablar específicamente para una vivienda, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes qué es la cimentación, ¿qué me podrían decir ustedes con sus propias palabras? ¿Qué es o para qué sirve la cimentación? Es lo más fundamental de la pared, profe. ¿Ok? Es ¿Alguien la más? base de una pared. Arián, vi que había activado su micrófono, creo yo. Es lo que soporta la pared, profe. Ok, lo que soporta la pared. Muy bien. ¿Qué dice el público? Vamos a ver qué dice Chávez. Paula Cifuentes está muy tímida hoy. Ok. Cuando nosotros hablamos de cimentación, pues básicamente estamos haciendo referencia a elementos estructurales que son los encargados de soportar todas las cargas de nuestro proyecto. Y la cimentación es básicamente el elemento estructural que se encarga no solo de soportarlas, sino también de transmitirlas al suelo y con esto nosotros logramos que el proyecto pues se sostenga adecuadamente, ¿verdad? Como nosotros sabemos, hay distintos tipos de cimentación. En determinado momento ustedes trabajaron, creo yo que un plano con profe Vidal y se vieron en la necesidad de trabajar un plano de cimentación. Entonces, como ustedes pues sabrán, ¿verdad? Hay distintos tipos de cimentación. Podríamos nosotros hablar de una cimentación corrida, de una cimentación ciclópea o de una cimentación conformada por zapatas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con una cimentación, pero vamos a trabajar con una cimentación corrida. Cuando nosotros trabajamos, un paréntesis, el día de hoy o en este momento, la clase va a ser puramente teórica. Entonces, la tarea en este caso va a consistir en que ustedes subrayen lo más importante de esta parte de lo relacionado a la cimentación y a las columnas. Esa Profe, es básicamente la tarea. Dígame. repetir porque no escuché. ¿Será que lo puede volver a repetir? Es que no escuché bien. Claro, con gusto. Como les digo, la clase de hoy va a ser puramente teórica. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se proyecta una cimentación, de por qué se ponen algunas cosas en planos. Entonces, la tarea va a ser simplemente de que ustedes resalten lo más importante en su libro, todo lo que tenga que ver, que sea muy importante a criterio de cada uno de ustedes. Y esa va a ser básicamente la tarea. Ya el día de mañana que ya empecemos a trabajar, pues ya vamos a ver cómo empezar a trabajar planos de cimentación. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, van a resaltar lo más importante, lo que ustedes consideren más importante. Y esa va a ser únicamente la tarea, ¿sí? Para esta ocasión no vamos a trabajar cosas muy, muy elaboradas, digamos. ¿En qué página está? Dice. Miren, yo tengo una versión un poquito viejita. Ustedes creo yo que tienen una versión más actualizada. En mi caso, estas páginas están o empiezan, mejor dicho, en mi libro es la unidad 8 y empieza en la página 82.
pero yo no sé si sea la misma numeración de páginas que tienen ustedes. Si no tienen la misma numeración en páginas, dice 92, dice Julie, excelente, muchas gracias Julie. Entonces, en su libro sería de la 92 en adelante. Ok. Entonces, si ustedes tienen su libro ahí a la mano, pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? Porque se pueden ir apoyando de lo que vamos a ir platicando y van a ver con mejor calidad o mejor detalle todo lo que yo les voy a estar proyectando, porque hay algunas partes que no se pueden visualizar. Entonces, hablemos específicamente del cimiento. Ok, si bien nosotros ya dijimos que la cimentación es la encargada, es el elemento estructural encargado de soportar todas las cargas de nuestro proyecto y transmitirlas al suelo. Cuando nosotros hablamos de todas las cargas, no estamos hablando solamente de los muros, sino también estamos hablando de las vigas, de los bloques con los cuales están hechas las paredes, de los acabados que se pusieron en paredes, por ejemplo, si se puso un piso cerámico, si se puso un repello, si se puso algún cielo falso, todo junto, digamos, al final tiene un peso propio y ese peso lo debe de soportar una estructura, ¿verdad? Y esa estructura, la que se encarga de soportar todo el peso de nuestro proyecto, pues es la cimentación, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a que soporta todo el peso, también nos estamos haciendo referencia a que soporta inclusive también todas nuestras instalaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en un centro comercial, las tuberías o todos los drenajes, el agua potable, cuando todo esto ya esté en funcionamiento, va a tener un peso porque va a estar trabajando o va a estar funcionando para lo cual fue diseñado, ¿verdad? Entonces, al final, cuando un proyecto ya está en funcionamiento, pues este también empieza a generar más peso del que normalmente tendría si estuviera vacío, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar en que en un centro comercial, por ejemplo, va a estar todo el tiempo, va a estar ocupado por personas, pues nosotros también tenemos que tomar o tendríamos que tomar en cuenta ese cálculo o ese análisis estructural al momento de que nosotros diseñemos elementos estructurales, ¿verdad? Recordemos de que los elementos estructurales son los elementos, podríamos decir que de cierta forma son como que los más importantes porque son los que nos van a sostener todo el proyecto en cuestión. Y cuando hablamos de elementos estructurales, pues hacemos referencia a las columnas, a las vigas, a las mochetas, a las soleras, a la cimentación. Podríamos hablar inclusive de zapatas también, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos conformados o estructurados de manera monolítica hacen que todo nuestro proyecto se pueda sostener, ¿verdad? Como bien les mencionaba, hay distintos tipos de cimentación y estos tipos de cimentación pues van a variar acorde al proyecto que nosotros estemos trabajando. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando dos proyectos, ¿verdad? Dos proyectos, dos viviendas. Las viviendas son pequeñas. Entonces, pues podríamos decir de que nos funciona trabajar con un cimiento corrido, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con cimiento corrido, nosotros trabajamos o podríamos trabajar nuestro proyecto de dos distintas formas. Me voy a acercar acá y tenemos dos casos. Tenemos el primer caso del lado izquierdo y tenemos el segundo caso del lado derecho. Si nosotros nos damos cuenta, la parte que está ashurada es la parte en donde nosotros proyectamos la cimentación. Pero no quiere decir de que solo esta parte aquí a la par del muro es la cimentación, sino que es esa parte y también se toma en cuenta la parte de abajo del muro, ¿verdad? Acá vemos una sección de esta proyección en planta de una cimentación corrida.
Este es el primer caso. Luego tenemos un segundo caso en donde la cimentación ya está distribuida o proporcionada a ambos lados y podemos observar que es proporcional en ambas direcciones, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿dónde nosotros vamos a usar estos tipos de cimentación? Vamos a usar esta cimentación, el primer caso, cuando nosotros tengamos un muro colindante, ¿sí? Es decir, de que nosotros tengamos un cimiento y ese cimiento quede pegado a un terreno vecino, ¿verdad? Recordemos de que si nosotros estamos trabajando en un terreno vecino, pues podemos tener problemas legales con el propietario del terreno vecino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros construimos, pues tenemos que procurar no meternos o no trabajar en terreno que no es del propietario con quien nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros estamos en un terreno y ese terreno es propio, pues nosotros podemos trabajar con este tipo de cimentación. Acá en la parte de abajo vemos un detalle de cómo nosotros podríamos trabajar esa cimentación. Si nosotros nos acercamos, nos damos cuenta de que esta parte que está aquí abajo se parece mucho a lo que nosotros trabajamos en nuestras secciones. Y de hecho lo que trabajamos en nuestras secciones es básicamente esto, ¿verdad? Lo único que, como ahora entramos a trabajar planos específicamente de la cimentación, entonces ya procedemos a dibujar detalles mucho más elaborados de cómo va a estar conformada nuestra cimentación. Si vemos aquí, tenemos un detalle en el que se especifica cada aspecto o cada elemento por el cual va a estar conformada nuestra estructura, ¿verdad? En este caso vemos aquí que está el cimiento corrido, vemos 2 hiladas de sobrecimiento, vemos una solera de humedad y no solamente vemos los dibujos, sino que también vemos especificaciones en alturas, vemos especificaciones en diámetros de varilla, vemos especificaciones en separaciones. Entonces, cuando nosotros dibujamos planos estructurales, por lo general, siempre van bien detallados. Y por lo general estos planos son, podríamos decir que los más, en los que mayor información nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque las estructuras son básicamente nuestra fuente de seguridad para que nuestro proyecto pues no se caiga y no colapse. Vemos aquí un detalle, un isométrico, ¿verdad? En donde vemos cómo es que está conformado el cimiento corrido. Vemos que el cimiento corrido no es más que una plancha rectangular sobre la cual nosotros pues ya podemos levantar nuestros muros, ¿verdad? Recordemos de que todas las estructuras, en especial las columnas, deben de ir amarradas a la canasta o al acero de refuerzo que ponemos nosotros en nuestro cimiento corrido. Profe, Dígame. dice que estaba buscando mi libro, pero no lo encuentro. ¿Qué hago? Ok, mire, ves. En la guía de trabajo que se les adjuntó, que Miss Patti les adjuntó, en la guía de trabajo de tecnología les dejé un link. Ese link, en ese link encontrarán ustedes el documento con el que yo estoy trabajando ahorita, ¿sí? El que les estoy proyectando ahorita en pantalla. Entonces, lo descarga, hace allí su resumen, o sea, no tienen que escribir nada, ni tienen que, digamos, hacer un texto para leerlo en hojas, ni nada de eso, sino con un su resaltador o lapicero, lo que ustedes quieran, solo resalten lo más importante que ustedes consideren de la cimentación y esa es básicamente la tarea. ¿Sí? Entonces, Gracias. descárguelo y trabaje con ese documento. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos con planos, por lo general, nosotros ponemos detalles como estos que tenemos aquí, ¿sí? Podemos observar de que hay detalles que dicen que lleva, por ejemplo, esta columna de acá me indica que es de 40 por 15 centímetros, que es una columna tipo A.
Dice que lleva un armado de 4, número 4, 2, número 3, estribos número 2 a cada 20. Vemos estas otras columnas que dice que llevan 4, número 3 y estribos número 2 a cada 20. Esta otra columna, la tipo C, dice que lleva 4, número 3 y estribos número 2 a cada 20. Si nos damos cuenta, cuando nosotros trabajamos con planos, pues debemos de ser muy específicos con el tipo de acero con el que estamos trabajando, el diámetro de acero con el que estamos trabajando y las separaciones a las cuales nosotros estamos trabajando. En este caso, por ser columnas rectangulares, estamos trabajando con estribos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros ponemos esta parte de acá. Probablemente vayan a tener dudas y es importante de que las vayamos resolviendo de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, si yo preguntara ahorita qué significa 4 número 4 y estribos número 2, probablemente tengan algunas dudas sobre qué significa o sobre cómo se leen, ¿verdad? O cómo nosotros debemos de interpretar esa información. Entonces, si tienen dudas acerca de esto, es importante de que me las hagan saber de una vez. Cuando nosotros trabajamos con un plano de cimentación, por lo general, muchas veces se prefiere de que se pongan planillas, justo como hacíamos con las planillas de puertas y de ventanas. Lo único es de que ahora las planillas son de columnas e incluso nosotros podríamos hacer planillas de soleras, ¿verdad? O de vigas si nosotros estuviéramos trabajando con vigas. Entonces, en esta parte de acá, ustedes van a encontrar algunos principios básicos con los cuales nosotros nos podemos apoyar para dibujar algunos detalles de columnas. Y luego, pues aquí ustedes van a encontrar información sobre las cosas o sobre los pasos o los errores que ustedes no deben de cometer cuando dibujamos una columna, ¿verdad? Como ahora estamos trabajando con AutoCAD, pues ya se nos va a hacer un poco más fácil trabajar con eso. Inclusive, es probable que tengan Buenas tardes, ustedes profe. algunos detalles. ¿Qué tal, André? Mucho gusto, buenas tardes. Profe, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de cimentación y columnas. Ah, bueno. No Gracias. tenga pena, el video estoy grabando todo, entonces, pues si tiene alguna duda de qué fue lo que platicamos al principio, pues cuando ya tenga usted la grabación, la puede regresar y ver qué se platicó antes de que usted se conectara, ¿de acuerdo? Ah, bueno, es que yo me metí antes de las 2, pero ni por qué no me dejaba entrar. Ahorita volví a probar y ya me dejó entrar. Ok, perfecto. Arqui, ¿Lo escucho? Arqui. Casi no le escucho, Pablo. Arqui, ¿ya me escucha, Arqui? Ahora sí, dígame. Disculpe, Arqui, es que tengo una duda. Fíjese que con lo que dijo de 4N o lo que estábamos hablando, lo que usted dijo que posiblemente teníamos dudas. ¿Esto de acá? Ajá, Ajá. ajá. Entonces no sé cómo, o sea, cómo se lee o cómo, no sé cómo decirlo. Ok, ¿Para qué es perfecto. esto? Perfecto. Muy bien. Recapitulemos. Estos son detalles de columnas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos columnas con nuestras maquetas, nos recordaremos de que tuvimos que hacer estribos, tuvimos que poner hierros longitudinales, ¿verdad? O varillas de acero longitudinales. Y esta especificación técnica que nosotros vemos aquí, que están a la par de nuestro detalle de nuestra columna, pues no es más que la especificación del armado de acero que debería de tener esa columna. Entonces, si hacemos memoria y recordamos cómo trabajábamos nuestras columnas para nuestra maqueta, nos recordaremos de que utilizábamos 4 hierros o 4 varillas de acero longitudinales, ¿verdad? Y que también usábamos estribos. Entonces, cuando nosotros leemos estos planos que están acá, cuando nosotros leemos esta información que está aquí, básicamente nos dice 4, número 4. Y luego dice, y es que es la abreviatura de estribos, número 2, a cada 20. ¿Sí? Este arroba se lee como a cada,
¿sí? O sea, es la distancia que va a haber. Ahora bien, cuando dice 4, número 4, hace referencia a que esta columna va a estar conformada por 4 varías, que son estos círculos que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos un círculo, vemos otro círculo aquí y otro círculo aquí. Entonces, si nosotros vemos un poquito alejado este detalle, nos vamos a dar cuenta de que aquí están los 4 círculos y este 4, el primer 4 que está aquí, hace referencia a la cantidad de varías que va a tener esta columna, pero son varías longitudinales. Por ejemplo, si vemos esta columna redonda, dice que tiene un armado de 4, número 3, ¿sí? Recordemos, el primer número es la cantidad de varías longitudinales que tiene esa columna. Si yo, por ejemplo, me vengo a esta otra varía que está aquí, a esta otra columna, perdón, dice que tiene 6, número 4. ¿Qué quiere decir? Que esta columna que está acá, este detalle de columna que está acá, tiene 6 varías, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos estos números, el primero nos especifica la cantidad de varías longitudinales que va a tener nuestra estructura y la segunda cantidad nos especifica a nosotros el diámetro de la varilla con el que nosotros estamos trabajando. Si recapitulamos o si hacemos memoria acerca de los diámetros de columna, esto lo vamos a encontrar siempre en esta página, ¿sí? Aquí en esta parte, en la parte de aquí abajo. Y recordemos que teníamos diámetros de 1/4, de 3/8, de media, 5/8, 3/4, 7/8. Pero cuando nosotros compramos varillas, por lo general su nombre o su número comercial son estos que nosotros tenemos aquí a la par. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar varillas de 1/4, muy probablemente vaya a la ferretería y pida varillas número 2, o pida varillas número 3 o número 4, ¿sí? Entonces, estos números que están aquí nos hacen referencia al diámetro de las varillas con las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, si nosotros vemos esta parte de acá, trabajemos siempre con la misma columna, vemos que dice 4, número 4. Ok. ¿Cuánto es un número 4 en diámetros de pulgada? Si lo vemos acá, dice que el número 4 es de media. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta columna que está aquí tendría que estar conformada por 4 varías longitudinales y esas 4 varías longitudinales deberían de ser de diámetro media pulgada, ¿correcto? Y luego dice, estribos número 2 a cada 20 centímetros. Recordemos que los estribos son aquellos ganchos rectangulares que nosotros hacíamos para nuestras maquetas, ¿verdad? Y el número 2 es este diámetro que tenemos acá, que es de 1/4. Entonces, quiere decir que esta columna va a estar conformada por 4 varillas de acero longitudinales de media pulgada y los estribos van a estar conformados por varillas de 1/4 de pulgada. Y lo último dice, a cada 20 indica que esos estribos van a tener una separación de 20 centímetros entre cada uno de ellos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros deberíamos de leer nuestros planos. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. aquí. Excelente. No es muy complejo ustedes, solo tenemos que tener muy claro qué significa cada cosa. Ok, hablemos un poquito de zapatas. Cuando nosotros trabajamos con zapatas, por lo general, o la norma, mejor dicho, nos indica de que
todo nuestro acero o todo el acero con el que nosotros trabajemos debe de estar amarrado a los elementos estructurales. Entonces, cuando nosotros hacemos zapatas, las columnas que van a estar apoyadas encima de la zapata deben de estar amarradas al acero como tal. Entonces, aquí vemos un esquema de cómo estos dos personajes que están acá están centrando la columna, ¿verdad? Incluso la están colocando previo a que los elementos estructurales sean fundidos, ¿verdad? O sea que sean hormigonados, porque este proceso nosotros lo tenemos que hacer en obra antes de que todos los elementos estructurales sean fundidos, ¿verdad? Si no, no nos sirve a nosotros que pongamos una columna encima de una zapata cuando esta zapata ya está fundida, ¿verdad? O sea, ya tiene concreto y el concreto ya está endurecido como tal. Entonces, allí pierde su función que tengamos ambos elementos estructurales juntos. Ok. Cuando nosotros trabajamos con zapatas, tenemos nosotros distintas formas de trabajar con zapatas. Por ejemplo, esta es la representación técnica de una zapata, de una vista de una zapata, pero está en vista de planta. Este cuadrado que está aquí al centro nos hace referencia a la columna que está apoyada sobre la zapata. Entonces, si nos damos cuenta, está la zapata al centro. Luego tenemos este segundo caso en donde la columna está pegada a uno de los bordes, pero siempre al centro. Y luego tenemos este tercer caso que está aquí abajo, en donde la columna está justo en una esquina. Entonces, cuando nosotros trabajamos elementos estructurales, pues también tenemos que tener muy en cuenta dónde va a estar ubicada esa zapata y cómo nosotros vamos a tener que apoyar nuestras estructuras a la cimentación con la que nosotros estemos trabajando. Podríamos decir entonces que esta columna o esta zapata que está acá, nosotros la podemos utilizar cuando la zapata está en terreno que es completamente nuestro, ¿verdad? O del propietario con el que nosotros estamos trabajando. Pero en estos casos que están acá, por ejemplo, el segundo caso, nosotros lo podríamos utilizar cuando estamos trabajando una cimentación, pero esa cimentación está justo en el borde o justo en la colindancia con un terreno vecino. Y este tercer caso, nosotros lo utilizaríamos cuando nuestra cimentación esté justo en la esquina de nuestra colindancia. O sea que tengamos terreno vecino en los dos lados de nuestra construcción. En resumen, esta la usamos, el caso 1 lo usaríamos cuando el terreno es, cuando estamos trabajando dentro del terreno. El segundo caso lo utilizaríamos cuando uno de los lados de nuestra cimentación está con un terreno colindante. Y el tercer caso, nosotros lo utilizaríamos cuando estamos en una esquina junto a un terreno colindante. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Muy bien. Ok. Aquí tenemos algunos detalles de cómo nosotros debemos dibujar nuestras zapatas junto con nuestras columnas, ¿verdad? Vemos de que tenemos aquí el detalle de nuestra zapata, vemos que se debe de especificar cómo nosotros nombramos a la zapata, y si nos damos cuenta, está esta simbología que está acá, que hace referencia a que se está haciendo un corte o una sección de lo que nosotros vemos en planta. Entonces, el corte de este elemento estructural que está acá es el que nosotros vemos en la parte de abajo, ¿sí? Vemos la planta de este elemento estructural y aquí vemos el corte de este elemento estructural. Como ya tenemos una noción básica, digamos, de cómo funcionan los cortes, pues
aquí nosotros ya lo estamos adaptando, pero lo estamos adaptando a las estructuras. Si nosotros nos acercamos, vemos de que se especifican cuántas varillas tiene, vemos que se especifica la dirección de las varillas, la separación, a qué distancia están, vemos cómo están proyectados los estribos, el nivel del piso terminado, ¿sí? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Pues nos sirve para que nosotros conozcamos cuál va a ser el armado de ese elemento estructural y también nos sirve para que nosotros conozcamos cuál va a ser la profundidad a la que nosotros debemos de poner estos elementos estructurales. Cuando nosotros trabajamos con elementos estructurales o trabajamos con planos de estructuras, nosotros nos vemos obligados a dibujar elementos estructurales como los que vemos en pantalla, ¿sí? No son más que cortes típicos o cortes de cómo estarían conformados los distintos muros de algún proyecto con el que nosotros estemos trabajando. Rápidamente podemos ver de que hay un corte típico de un muro de 15 centímetros. Hay un corte típico de un muro con ventana. Hay un corte típico de un muro de 10 centímetros. Y hay un corte típico de un muro colindante. ¿Sí? Ok. Como nosotros tenemos básicamente todos estos casos en un solo proyecto, por muy pequeño que sea, pues nosotros deberíamos de dibujar estos detalles constructivos. ¿Por qué? Porque le darían mayor información a la persona que está construyendo y recordemos que mientras mayor información tengamos, pues menos errores vamos a cometer o van a cometer las personas que estén construyendo el proyecto. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirven todos estos detalles que están aquí? Pues básicamente sirve para que nosotros conozcamos a qué distancias o a qué alturas van a estar colocadas las soleras. Nos sirven también para que nosotros podamos contabilizar de una manera visual cuántas hiladas de bloc vamos a tener. Nos sirve también para que nosotros veamos de qué forma o cómo va a estar armada la estructura de los elementos que van a estar en juego en el levantado de muros, como en este caso podría ser el cimiento corrido, una solera de humedad, una solera intermedia y una solera de corona. Entonces, si vemos el primer detalle, nos especifica alturas, nos especifica un ancho de muro, nos especifica las soleras, de qué tamaño son las soleras, nos especifica el armado de las soleras, ¿sí? Nos especifica la cimentación, cómo va a ser la cimentación, con qué clase de acero se va a trabajar la cimentación. Entonces, es muy importante de que cuando nosotros trabajamos con planos de cimentación, pues toda esta información nosotros la pongamos, ¿verdad? Porque si lo que nosotros estamos trabajando es la estructura para que nuestro proyecto se pueda mantener por sí solo, imagínense qué pasa si no tenemos detalles de esos elementos estructurales. Que pasa muchas veces con proyectos que se hacen empíricamente, digamos, ¿verdad? O muchas veces dicen las personas que construyeron una casa y está planificada para 2 niveles, pero la hizo una persona X, ¿verdad? Y no sabemos qué tipo de acero utilizó, no sabemos cuál fue el armado de los elementos estructurales. Entonces, no tenemos esa garantía de saber si nuestro proyecto está apto para poder construir un segundo nivel o incluso un tercer nivel sobre lo que ya se ha construido, ¿verdad? Por eso es bien importante de que nosotros cuando trabajemos planos de cimentación o planos estructurales, pues pongamos la mayor cantidad de información posible. Luego vemos en esta parte de acá cómo nosotros, este es un ejemplo bastante básico de cómo nosotros podemos dibujar nuestra cimentación. En
En este plano, por ejemplo, lo que nosotros vemos, me voy a acercar un poquito, vemos de que hay una línea punteada, ¿sí? Justo a la par de los muros. Vemos de que en los muros, por ejemplo, me voy a acercar acá un poco más, vemos de que en los muros hay ciertos cuadrados que están completamente rellenos y vemos de que a la par de los cuadrados hay algunas letras. Esas letras y esos cuadrados pues nos hacen referencia a nosotros a que allí hay una columna, o sea, ese cuadro negro que está ahí achurado por completo, nos hace referencia a que ahí hay una columna y la letra que nosotros tenemos a la par de nuestro cuadro achurado, pues es el tipo de columna con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, si nosotros alejamos un poquito el plano, vemos de que hay una línea punteada en todo el perímetro o en todo el contorno de donde están nuestros muros y, esa línea punteada es básicamente una representación de cómo nosotros podríamos dibujar nuestra cimentación, ¿verdad? Vemos también de que hay algunos cuadros, como por ejemplo este cuadro que tenemos acá, y si nosotros nos acercamos, vamos a ver de que dice Z-1. ¿Qué quiere decir Z? Como cuando nosotros trabajamos con columnas, por lo general les ponemos una letra. Cuando trabajamos cimiento corrido, por lo general lo especificamos como está aquí. Indicamos de que esta línea punteada hace referencia a que eso simboliza cimiento corrido. Pero cuando nosotros trabajamos zapatas, por lo general les ponemos Z- y un número, ¿verdad? Que hace referencia a que esta es una zapata y que es de tipo 1 o de tipo 2 o de tipo 3. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues básicamente ese es un plano de cimentación, ¿verdad? Vemos de que está en todos los lugares en donde hay muros. Fijo, nosotros tenemos que poner algún tipo de cimentación. Vemos de que están las columnas, ¿sí? Vemos de que las especificaciones de las columnas están presentes. Vemos de que vemos las dimensiones, mejor dicho, de las columnas, ¿verdad? Vemos el armado de las columnas. Y si ustedes se dan cuenta, también acá nos hace referencia a que nosotros deberíamos dibujar cómo va a estar conformada la zapata. O sea, la deberíamos de dibujar en planta. Deberíamos de dibujar un corte y también deberíamos de dibujar como mínimo un corte típico de muro para que nosotros o para quien vaya a construir, perdón, sepa a qué alturas van a estar colocados todos los elementos estructurales. Llamemos entonces a referencia nuestra cimentación, nuestra solera de humedad, nuestra solera intermedia, nuestra solera de corona, ¿sí? Entonces, todos estos elementos pues deben de estar dentro de un plano de cimentación y columnas. Ok. Les voy a compartir entonces en este momento la pantalla de AutoCAD para que ustedes puedan ver cómo es que está o cómo se conforma un plano de cimentación y columnas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este proyecto, ¿verdad? Este es un proyecto para una vivienda de un nivel. Vemos que en este caso todo lo que está aquí achurado nos hace referencia a que es el cimiento corrido, ¿sí? Vemos que está toda la parte donde hay muros, fijo, nosotros tenemos que poner cimiento corrido. Y vemos de que hay algunos cuadros y a la par de los cuadros vemos de que están identificados tanto con letras como con números. En este caso dice que es una C2, una C3, ¿sí? Que no es más que la abreviatura de columna y una numeración. Entonces, si nosotros vemos los detalles de columnas, incluso vemos de que estos están mucho más detallados, ¿verdad? Vemos de que la columna tipo 1, por ejemplo,
dice que es de 20 por 25, dice que tiene, si nosotros leemos esta especificación, nos vamos a dar cuenta de que es incluso mucho más detallada de la que nosotros tenemos en nuestro libro. Dice que es una varilla de acero, o sea, son 4 varillas de acero, todas corrugadas, número 3, incluso hasta se especifica el diámetro de la varilla, dice corridas en toda su longitud. Luego dice estribos con varillas de acero liso, número 2, o sea, de 1/4, que van a estar colocadas a cada 15 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, esta información está un poquito más específica que la que nosotros tenemos en nuestro libro. ¿Y cuál es el propósito? Pues que nosotros le demos la mayor cantidad de información posible a quien va a construir el proyecto, ¿verdad? Luego vemos aquí un detalle, un corte típico de cómo van a estar conformados estos muros, ¿verdad? Voy a borrar este achurado para que lo podamos ver mejor. Y vemos de que este detalle nos especifica el cimiento corrido. Si yo me acerco, veo claramente cómo está conformado el cimiento corrido. Vemos cuántas hiladas de block hay. Vemos luego aquí cuántas, el armado de la solera de humedad, una solera intermedia que está conformada por block en U. Vemos una solera, o en este caso una solera de Corona o de Intel, que también a veces le llamamos así porque esta solera la aprovechamos para rematar allí las ventanas, ¿verdad? Para que no tengamos que tener 2 elementos estructurales horizontales en nuestro muro. ¿Tienen alguna duda de lo que les he explicado hasta el momento? No, profe. No, profe. Muy bien. No, profe. Excelente. Este es otro proyecto. Vamos a ver, el plano de cimentación está aquí. Si nosotros vemos este proyecto que está acá, vemos de que la cimentación en este caso es de piedra, ¿verdad? Y vemos de que las columnas, o en este caso la cimentación, las columnas, perdón, están apoyadas sobre esta cimentación de piedra, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos una cimentación y esta cimentación es de piedra, a ese cimiento que no lleva acero, nosotros le llamamos un concreto ciclópeo. Entonces, podríamos decir de que esta cimentación está elaborada con un concreto ciclópeo porque no está o no tiene ningún acero de refuerzo, ¿verdad? Más que en las columnas como tal. Pero esto ya es concreto reforzado como tal, ¿verdad? Entonces vemos de que la cimentación está colocada justo donde están todos los muros, y si nosotros tenemos nuestro proyecto y este proyecto está completamente dentro de nuestro terreno, pues nosotros podemos poner toda nuestra cimentación bien proporcionada en ambos sentidos, ¿verdad? Luego aquí, por ejemplo, tenemos otro proyecto, ¿sí? Vemos de que está trabajado de la misma forma. Vemos inclusive de que hay algunos rectángulos acá, que en este caso nos hacen referencia a que se está trabajando con zapatas, ¿sí? Y si nosotros vemos aquí algunos detalles de lo que se está trabajando, vemos de que igual se sigue manteniendo los detalles de la cimentación, de las columnas, un corte típico de muro. Inclusive aquí ya tenemos un detalle constructivo de una zapata. Veamos un plano, otro plano un poco más complejo. Por ejemplo, vemos acá de que este proyecto era para un salón de eventos. Vemos de que hay distintos elementos estructurales en todo este proyecto que está acá. Vemos de que aquí se utilizó una simbología diferente para las zapatas, pero se logra interpretar de que son elementos estructurales, ¿verdad? Vemos de que aquí hay algunas columnas, y en este caso aquí, por ejemplo, vemos inclusive detalles de... Si nosotros leemos o nos acercamos, vemos que son vigas. Vean, tenemos una viga 1, viga 2. Entonces, cuando nosotros trabajamos planos estructurales, tenemos que hacer planos de todos los elementos que
van a conformar la estructura de nuestro proyecto. Entonces, si se dan cuenta, en este proyecto que está aquí, hay planos en los que se especifican nada más la planta del proyecto y luego nos vemos obligados a trabajar planos en los que nosotros tengamos únicamente detalles estructurales. Esto pasa muchas veces cuando trabajamos planos o cuando trabajamos proyectos muy grandes, ¿verdad? Cuando trabajamos proyectos bastante grandes, pues nosotros tenemos que especificar todos esos elementos estructurales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, vemos detalles de columnas, ¿sí? Por ejemplo, este detalle que está acá nos hace referencia a la losa que se va a trabajar. Vemos entonces cortes de la losa, vemos cortes de cómo está trabajada la cimentación. Vemos aquí por ejemplo, una losa que está fundida en piso, ¿verdad? Vemos detalles de zapatas, vemos detalles de columnas. Se dan cuenta, es bastante información la que se debe de poner en los proyectos. Y aquí tenemos, por ejemplo, detalles de vigas, ¿sí? Vemos que hay detalles de elementos estructurales en vigas. En su libro también van a encontrar estos detalles, pero lo van a encontrar en la parte de techos. Si pueden echarle un vistazo y leer un poquito acerca de estos elementos de acá, sería excelente. Entonces vemos aquí de que hay detalles de zapatas. Esto, por ejemplo, es un detalle de una losa tradicional que se va a trabajar en el proyecto. Vemos aquí en esta parte de la estructura que va a tener esa losa, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, es un montón de información la que debe de contener nuestros planos de cimentación, y son bien importantes estos planos porque, como les dije en un principio, son todos los elementos que estructurados de manera monolítica van a sostener el proyecto con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Aquí, por ejemplo, tenemos otro proyecto. Esta es una vivienda de 2 niveles, ¿sí? Vemos que aquí está todo el juego de planos de esta vivienda, ¿verdad? Y aquí tenemos otra forma en cómo nosotros podemos proyectar nuestra cimentación. Vemos de que está completamente asurada, ¿sí? Vemos de que los cuadros están rellenos. Vemos la nomenclatura para cada columna, la nomenclatura para las zapatas, ¿sí? Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a aprender a hacer en nuestra siguiente clase, que va a ser el día de mañana. ¿Sí? Vemos aquí algunos detalles de nuestras columnas. Vemos aquí algunos detalles de nuestras zapatas. Y como les dije, ¿verdad? Mientras mayor información nosotros tengamos para nuestros proyectos, pues menos dudas vamos a generarle a la persona que vaya a construir el proyecto. Pregunto, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok, ¿qué dicen los demás? No, profe. Muy bien. Pues como les dije en un principio, esta clase era bastante teórica, ¿verdad? Quizás un poco aburrida, pero es importante que nosotros sepamos el por qué se dibujan estos elementos estructurales, o qué significan, o cuál es la función que cumplen cuando nosotros trabajamos un plano de estructuras, ¿verdad? Si no hay ninguna duda, pues esa es básicamente eso es básicamente lo que se planificó para este día. Si tienen alguna duda, es oportuno de que me la hagan saber de una vez para que lo platiquemos. Y si no tienen ninguna duda, pues nos vemos el día de mañana a las 11:30, creo que es la clase. En la clase de mañana ya vamos a empezar a trabajar con AutoCAD. Entonces, si ustedes quieren, podemos ir trabajando de manera simultánea, ¿verdad? Yo les voy explicando, ustedes lo van haciendo para que pues todos vayamos avanzando, o para que trabajemos un ejemplo en sí
de cómo trabajar estos planos, ¿verdad? Para que ustedes tengan una noción más clara de cómo trabajar de una forma más rápida, digamos, estos planos, porque son bastante laboriosos. Está bien, profe. Gracias, Profe, profe. gracias. Muy bien. Entonces, les deseo una feliz tarde. Ahí hacen su tarea, por favor, y la envían. Recuerden tomarle una fotografía, convertirla en PDF y mandarla, por favor. Profe, ¿cuál es la tarea? ¿Alguien le puede explicar la tarea, André? Yo, Tenés Rafa. que leer el capítulo 7, o espérame, es de la página 92 en adelante, y tenés que subrayar lo más importante y subir eso, pero no sé si esa es la plataforma o al correo. Aprovechando esto, yo quisiera que me comentaran qué inconvenientes tuvieron al subir el plano anterior a la plataforma. Algunos me dijeron que no les dejaba. Quisiera que me contaran por qué. Yo se lo mandé al final del correo, profe. Ok, pero ¿tuvo algún inconveniente con la plataforma? No, es que no me recordaba que era la plataforma. Ah, ok. ¿Los demás? ¿Sí tuvieron algún inconveniente? No, profe, yo no tuve ningún inconveniente. Ok. Yo no sabía que era la plataforma, por eso lo mandé al correo. Ah, ok. Trabajemos con la plataforma ustedes. Ya sí, si en determinado momento, por ejemplo, Víctor me escribió, me dijo que le daba problemas subirlo a la plataforma, entonces le dije que lo mandara al correo. Pero si ustedes tuvieran algún inconveniente, pues lo mandan al correo, ¿verdad? Pero de preferencia trabajemos con la plataforma porque puedo tener un mejor control allí de quienes están enviando las tareas, ¿verdad? Para posteriormente, pues poder hacer reportes. Entonces, por favor, la tarea a la plataforma. A ver, sí, pero ahorita No le escucho, Pablo. solo le tomamos fotos y lo subimos a la plataforma de lo que subrayamos. Sí, lo único es de que lo tienen que subir en formato PDF. Ah, muy bien. Está bien aquí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. No, profe, gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, el día de mañana ya empezamos a trabajar planos de cimentación. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana. Profe, ¿y la Dígame, tarea para cuándo es? La que nos dejó hoy. es para hoy. Ah, está bien, profe. Sí, como solo es de resaltar, es para hoy. Bueno, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, profe, feliz tarde. Feliz tarde. Que tengan una Gracias, excelente profe, tarde feliz ustedes. tarde. Feliz tarde.